Muy buenos días, soy Catalina Salem, miembro del Consejo Asesor del Área Constitucional de IDEA País, y el día de hoy voy a estar moderando el seminario Representar la centroderecha, los desafíos de la Convención, un seminario que es organizado por los Centros de Estudio Horizontal, IES e IDEA País, en el que conversaremos sobre un asunto que ha tomado especial relevancia en el último tiempo, especialmente por el movimiento de fuerzas al interior de la Convención Constitucional. En esta oportunidad nos acompañan Sergio Verdugo, director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y miembro del Consejo Asesor de Horizontal. También nos acompañan Josefina Arauz, investigadora del IES, y Matías Petersen, investigador senior de IDEA País. El formato del seminario es el siguiente. En primer lugar, cada expositor tendrá 5 minutos para plantear sus ideas sobre el tema principal que nos convoca el día de hoy. En segundo lugar, se abrirá un espacio de conversación que yo intentaré guiar, en el que buscaré generar interacción entre los expositores a raíz de sus propias exposiciones. Y finalmente se abrirá un espacio para las preguntas del público, las que podrán hacer ustedes mismos, nuestra audiencia, en la opción preguntas y respuestas de Zoom. A continuación, entonces, sin más trámite, le doy la palabra al profesor Sergio Verdugo. Sergio, te escuchamos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Catalina, un gusto estar con Josefina y con Matías aquí en el panel. Eh, Solamente en esta breve presentación quiero explicar el modo como la política ordinaria y la política constitucional se han invertido y la centroderecha ha sido cómplice de esta inversión. Y ahora tiene que pagar sus culpas, creo yo, y utilizar el proceso constituyente para tratar de volver a invertirla y ponerla en su lugar. ¿Ya? Tengo que explicar primero a qué me refiero con política ordinaria y con política constitucional, y después voy a explicar cómo la centroderecha ha contribuido a alterar la relación que entre ambas debe servir. En general, aquí hay una distinción entre el ser y el deber ser. Primero, el deber ser, ¿no? La política ordinaria se supone que procedimentalmente debiera ser flexible, debiera mirar al corto plazo, debiera poder responder a las demandas sociales del momento y debiera en general depender de mayorías de turno. Ahora, la política ordinaria también debiera contribuir a agregar valores epistémicos al sistema. Ya debiera, además deliberar, debiera contribuir al debate público. El contenido de la política ordinaria debiera ser residual, o sea, todo lo que no cubra la política constitucional debiera ser parte de la política ordinaria, y sus principales virtudes son la eficiencia, la responsividad y el gobierno de las mayorías. Con el gobierno de las mayorías, la política ordinaria además protege la igualdad política y el valor de la representación. La política constitucional, por el contrario, es una política rígida que debe mirar el largo plazo, debe ser dependiente de consensos y grandes acuerdos, no con lógicas mayoritarias donde hay ganadores y derrotados, sino que con lógicas inclusivas, más parecidas a un estándar paretiano, aunque el estándar paretiano obviamente es imposible de alcanzar. Y debe enfocarse en un contenido que se limite a cuestiones donde se manifieste el problema de las facciones, donde las mayorías tengan incentivos para explotar posiciones dominantes en el sistema que hagan menos competitiva la democracia. Las principales virtudes de la política constitucional debieran ser la inclusión y la imparcialidad. En general, las personas que escriben sobre estos temas en teoría política y teoría constitucional suelen idealizar la idea de política constitucional versus la política ordinaria. La tratan a la política constitucional como algo superior porque entienden que en la política constitucional hay una intervención directa del pueblo, y si uno lee autores como Cáliba, Zuckerman, Laughlin y varios otros que han escrito sobre estos temas, uno ve que hay bastante romanticismo acerca de la política constitucional. Lo primero es a rechazar este romanticismo y esta visión idealizada de la política constitucional. La política constitucional también es política, también tiene intereses, también está influida por cuestiones de corto plazo, y por eso debiéramos aceptar a académicos que están tratando de vincular mejor cómo funciona la política en términos empíricos con cómo la política ordinaria y la política constitucional debieran ser distinguidas. Ahora, a veces el deber ser no se cumple con el ser, y el Chile de los últimos años ha invertido la política ordinaria con la política constitucional. A veces se han expandido demasiado los canales de la política constitucional a cuestiones que no debiera cubrir. O sea, la política ordinaria ha perdido su carácter residual y la política constitucional ha dejado de enfocarse en aquello que debiera enfocarse. Y se trata, con lógicas de política ordinaria, cuestiones que debieran ser de política constitucional. En esto, todas las facciones políticas tienen una cuota de responsabilidad
responsabilidad y la centro derecha también tiene una cuota de responsabilidad y una cuota de responsabilidad importante. Yo creo que la centro derecha en general, obviamente aquí estoy disparando a la bandada, ¿no? Deben haber un montón de excepciones. Ha entendido mal esta relación, ¿ya? Y la izquierda está reaccionando a esa mala comprensión de la relación entre política ordinaria y política constitucional a través de un proceso constituyente que podría terminar con una constitución de revancha, que es algo que tenemos que evitar y que cualquiera que entienda bien la distinción entre política constitucional y política ordinaria debiera absolutamente rechazar. Ahora, cuando la relación entre política ordinaria y política constitucional se invierte, existe inestabilidad institucional y hay problemas profundos asociados al Estado de Derecho. Hay académicos del norte global que atribuyen los grandes problemas de Latinoamérica justamente a la excesiva constitucionalización de la política ordinaria. Un síntoma de eso sería la frecuencia de reemplazos constitucionales. Pero la verdad es que no sabemos muy bien qué viene primero. Si primero viene la crisis política y después viene la confusión de los tipos de política ordinaria constitucional o viceversa. Una hipótesis plausible, creo yo, mirando a Chile, es que primero viene una confusión gradual que crece de manera incremental y los síntomas de esto se manifiestan en lo que estamos viendo hoy día. Ahora, la cuota de responsabilidad de la derecha está asociada con algo que dijo Sebastián Soto el año pasado en su libro, La hora de la reconstitución, que lo llama él, donde él dice, y cito literalmente, es cierto que la centro derecha pecamos de constitucionalizar muchos debates legislativos donde las diferencias eran de mérito, y es que muchas veces atrincherarse en las normas de la Constitución fue más cómodo que inteligente. Si Sebastián Soto tenía razón, entonces Daniel Mansuy también tenía razón, ¿no? Daniel Mansuy tiene esta tesis ya que es muy conocida, donde la derecha se fue quedando en silencio, en parte debido a los antiguos enclaves autoritarios, en parte también a las prácticas políticas que se derivaron de ello. Lo cierto es que mientras se ganaban algunas batallas de corto plazo, utilizando los mecanismos institucionales que la Constitución del 80 proveía, se perdía la batalla de las ideas en el largo plazo. Y aquí hay varios ejemplos. O sea, si uno mira los debates legislativos, por ejemplo, cuando se discuten problemas de pensiones o de ISAPRE, AFP y ISAPRE, que son cuestiones que requieren mayoría simple en el caso de la ISAPRE o mayoría absoluta en el caso de las AFP, pero mayorías, los argumentos constitucionales siempre estuvieron presentes, siempre se utilizaron. Lo mismo ocurría con esta versión expansiva de la utilización de las leyes orgánicas constitucionales. Un ejemplo que a mí me parece bastante extremo es el caso del Servicio Nacional del Consumidor, donde la derecha simplemente renunció a dar la batalla política en contra del proyecto de ley que había presentado el oficialismo en ese momento encabezado por la presidenta Bachelet, y ni siquiera fue capaz de presentar un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, esperando que el Tribunal Constitucional de oficio declarara la inconstitucionalidad de ese proyecto. No estoy diciendo que el proyecto no tenía problemas de constitucionalidad, yo creo que los tenía. Es solamente un ejemplo para mostrar de qué manera estas dinámicas fueron contraproducentes para la propia derecha, porque implicó ir perdiendo la batalla de las ideas, culpando a la Constitución y mostrando a la Constitución como una cuestión de derecha, como una cosa que inclina la balanza, dándole muchos más argumentos a la izquierda justamente para criticar esta Constitución y para ver a la Constitución no con las virtudes que la política constitucional debiera tener, ¿no? La imparcialidad y los consensos, sino que como la Constitución de un sector. ¿Ya? Entonces, la izquierda está reaccionando frente a esto y existe hoy día el riesgo de que la izquierda constitucionalice cuestiones que debieran ser de política ordinaria a través del proceso constituyente y que el proceso constituyente no sea llevado a cabo de manera consensual, ¿no? Con una lógica de política ordinaria y que las normas de la nueva constitución no puedan reducir el problema de la facción. Entonces, la inversión que se generó de política constitucional y política ordinaria podría permanecer en el tiempo. Por eso yo creo que la centro derecha debe usar la oportunidad del proceso constituyente para reconstruir un discurso democrático que no ha tenido en muchos años, partiendo por tener esta distinción. Quedarse en silencio ya no sirve, ¿no? La regla de los 2/3 no es suficiente. Está la tentación de apelar a los argumentos técnicos, no utilizar a los economistas, etc. Hay otros, en cambio, que ningunean los argumentos técnicos y utilizan la analogía de los vototos, qué sé yo, uno ha seguido los debates por el diario. Las posiciones extremas de ambos están mal, ¿no? O sea, la batalla y las ideas debe darse, pero no debe darse escudándose en clásicos argumentos economicistas, sino que debe reconocer y restaurar argumentos que sean normativamente
probablemente más defendibles y más amplios. Y por eso debemos utilizar el lenguaje de la democracia, creo yo. Un ejemplo que puede ser útil para esto es el modo como hemos defendido las normas de disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central. Es verdad que varios de derecha han hecho una defensa técnicamente bastante rica de las normas de disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central, pero ella no ha sido todavía vinculada a la verdadera razón de por qué tenemos que defender estas instituciones. Estas instituciones contribuyen a hacer que la democracia sea posible, porque hace posible que los gobiernos en el futuro puedan financiar sus programas políticos, valorando más los derechos políticos de la ciudadanía, etcétera. Ese es el tipo de argumentos que hoy día la centro derecha debe revalorar y debe utilizar. Entonces, ¿qué queda? Construir acuerdos de manera positiva, exigir políticas consensuales en el proceso constituyente, denunciar las malas normas, pero de buena fe, y prestarse para negociar y para dialogar, para ser parte del acuerdo y no mostrarse de una forma obstruccionista que pueda vincularse con las prácticas de la centroderecha en el pasado, porque eso solamente va a generar que la nueva constitución probablemente tenga más presión para constituirse en una carta fundamental de revancha, que es justamente lo que hay que evitar. Además, hay que rechazar el maximalismo, hay que restaurar el valor de la representación como método legítimo para la política ordinaria, entre otras cosas. Ya, lo voy a dejar hasta acá, pero muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahora vamos a escuchar a Josefina Araoz. Gracias, Catalina. Saludo a Sergio, a Matías, a los equipos de Idea País y de Horizontal, y agradezco la invitación a este espacio, que me parece muy importante. Creo que Sergio presenta un panorama muy crítico, pero además muy cierto, que sirve para contextualizar esta discusión, ¿cierto? Porque este coloquio tiene la pregunta por los desafíos, o sea, de repensar el sector en el marco de los desafíos que tiene para el sector la convención, ¿cierto? Y esa es una pregunta relevante para todos, para todos los sectores políticos, pero que pilla en un momento particular a la centro-derecha, que es un momento de crisis, que podríamos sintetizar en la fórmula de Sergio, ¿cierto? Una crisis que se expresa, entre otras cosas, en que fue derrotada o perdió la batalla de las ideas, ¿cierto? Y ese es un riesgo no solo para el sector, sino para todos, en la medida que se corre el riesgo de que desaparezca una tradición relevante, ¿cierto?, del espectro político, ¿cierto?, en el proceso constituyente. O sea, un desafío central que tiene la centroderecha en la convención no es solo evitar una constitución de revancha, sino que sus principios, las cosas que ella defiende, sean parte del proceso, tengan algún espacio en las negociaciones y en el diálogo al interior de la convención. Y eso, sin duda, se juega en cuestiones que tienen que ver con los demás sectores que están adentro, pero también con procesos internos de la centroderecha, ¿cierto? Y quisiera, como para agregar, Sergio hablaba muy bien, ¿cierto?, del problema de esta derecha que aportó en la constitucionalización de la discusión política, ¿cierto? Y que comparto esa tesis, que de alguna manera fue la herramienta que dio forma a lo que se ha llamado la cultura del veto, ¿cierto? Había un contexto, un sistema que dejaba a la derecha muy cómoda y que le permitía moverse en esa cultura del veto, en esta constitucionalización, sin tener que elaborar, ¿cierto?, una posición meramente reactiva frente a los conflictos políticos, ¿no? Y entonces cuando viene el estallido, no tiene ningún diagnóstico propio, específico de su sector respecto de lo que ocurre, para explicar lo que ocurre, ¿cierto? Y esa es una de las grandes tragedias que tiene en este momento la centroderecha y que debiera en el proceso constituyente empezar a intentar resolver, ¿cierto? Y quiero, en este ratito, es muy, muy corto, ¿no?, pero solo esbozar una hipótesis acerca de lo que generó este problema, ¿cierto? Que se tradujo en la pérdida de batalla de las ideas, pero este problema para interpretar lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Y quiero plantear una hipótesis que de alguna manera disputa la tesis, diría, más dominante, que dice que la centroderecha habría renunciado a la defensa de sus principios identitarios, ¿no?, a la defensa fuerte, y al no hacerlo habría entregado, ¿cierto?, la hegemonía cultural, por decirlo de algún modo. El problema de esta hipótesis no es que sea falsa, ¿no?, el problema es anterior, parte antes, y que tiene que ver, creo, está aquí, con una carencia de categorías para explicar lo que ocurre.
¿no? Con la dificultad para encontrar referencias, para disponer de referencias intelectuales, de categorías, de conceptos, para interpretar lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Y eso tiene que ver en gran medida por cierta hegemonía, cierto dogmatismo, ¿no? que adquirió la aproximación económica, o puramente económica, ¿cierto? Para explicar, puramente económica y puramente técnica, para explicar los problemas que estaba teniendo la sociedad. Si algo le ha entregado la derecha a la izquierda, creo, es eso. O sea, la capacidad para interpretar lo que ocurre. Eso es lo que dejó disponible, ¿cierto? La interpretación del presente, de las circunstancias históricas, creyendo que su única tarea es la defensa, por momentos rígida, de principios que parece que estuvieran resueltos, ¿no? Las identidades en general, las identidades políticas en particular, no son relativas, tienen elementos constitutivos que son relevantes de tener claros, ¿cierto? Dimensiones como básicas que definen esa identidad, pero no están resueltas, se tienen que redefinir, se tienen que leer, revisar a la luz de las circunstancias históricas. Y eso fue lo que no se hizo, en parte porque no se disponía de categorías para interpretarla. Y el problema, además, la gran tragedia es que ni siquiera era necesario ir a buscar referencias de otros sectores políticos para interpretar lo que ocurría, sino mirar dentro del propio sector, ¿cierto? Siempre decimos en el IES el ejemplo de que no era necesario leer los informes del PNUD para advertir el malestar que estaba abriéndose en la sociedad chilena, sino que teníamos a Gonzalo Vial escribiendo columnas semanalmente, ¿cierto?, advirtiendo ese tipo de dificultades, ¿cierto?, a Mario Góngora, a Pedro Morandé, en fin, referencias del propio sector, pero que pertenecían a escuelas, por así decir, a disciplinas, a perspectivas que estaban alejadas del eje hegemónico, ¿cierto?, de la derecha en ese momento, y que fueron alimentando, se fueron haciendo parte de esta cultura del veto que volvía cada vez más difícil a la centro derecha poder interpretar y dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para cerrar, ¿no? Creo que es necesario abandonar esa cultura del veto, es lo que decía Sergio, y pienso que en alguna medida al interior de la convención hoy día, con esta discusión que se ha hablado de las dos almas, se está abriendo esa posibilidad, y que creo que hay que tratar de reforzar, ¿no? Abandonar esa cultura del veto implica obviamente negociación, generar acuerdos, pero eso no significa obviamente entreguismo ni ingenuidad, sino buscar una manera eficaz de poder colaborar e influir en el actual escenario y no entregarlo por completo, ¿no? Reducirse a una participación meramente testimonial en la convención es la mejor manera de entregarle la convención a los grupos más radicales, ¿no? Y que su participación pueda ser eficaz al interior de la convención, creo que tiene que ver con la capacidad de articular, ahora sí, un diagnóstico general sobre el momento político, más que o antes que volver a defender con fuerza sus principios, ¿no? O sea, los principios van a poder ser defendidos, los del sector, en la medida que se cuente con un diagnóstico sofisticado del momento político y de las causas sociales que explicaron la magnitud de la crisis que vivimos desde el 2019. Y que tienen que ver, ese diagnóstico general tiene que ver con la aspiración y la necesidad de cambios profundos que demanda la ciudadanía, pero estabilizadores e institucionales, ¿no? Y eso devuelve a la centro-derecha la pregunta de cómo responde a esas demandas, ¿no? La radicalidad de las demandas sociales no son un invento de la izquierda, y asumir eso es la mejor forma de entregarle a ese sector la orientación, ¿cierto?, la guía del nuevo ciclo político que estamos viviendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Josefina. Ahora vamos a escuchar a Matías. Gracias, Catalina. Saludar a Sergio y a Josefina, agradecer la invitación y voy a entrar directo al tema, ¿no?, para aprovechar lo mejor posible mi tiempo. Como ya han mencionado Sergio y Josefina, obviamente el problema es complejo, difícil de abordar en poco tiempo, pero trataré de enfocarme en un par de cosas y de conectar con lo que ya han dicho Sergio y Josefina, ¿no? Primero, dado que el tema es repensar la derecha en el contexto del debate constitucional o de la convención, ¿no es cierto?, yo creo que es importante verlo desde la derecha con perspectiva histórica, ¿no? Las almas que existen al interior de la derecha son varias, sus tradiciones no siempre
se han articulado bien entre sí, y por mucho tiempo, obviamente, un punto de unión fue la ortodoxia económica, ¿no? Y la ortodoxia económica permitió aunar a sectores dentro de la derecha que en otras materias tenían divergencias importantes, no por ello no articulables políticamente, pero sin embargo diferencias importantes. Y eso yo creo que está bien reconocerlo, ponerlo sobre la mesa y trabajar desde allí. No es sano para una articulación política de esta naturaleza olvidar esas diferencias que existen, pero tampoco debiesen ser obstáculo a una articulación hacia el futuro. ¿Por qué se perdió esa posibilidad de ampararse en la ortodoxia económica, ¿no es cierto?, para articular políticamente a la derecha? Bueno, una tesis que mencionaba Josefina, ¿no es cierto?, es que la derecha ha perdido la batalla de las ideas en parte, ¿no es cierto?, por renunciar a no solamente esa ortodoxia, sino otras ideas también, pero principalmente a los ejes del ordenamiento económico de la transición. Y en ese sentido, yo creo que es una tesis plausible, pero me parece que le falta un elemento. Yo quisiera completar algo que ya dijo Josefina, que en parte le falta a la derecha ciertas categorías, en parte se amparó en las categorías propiamente o estrictamente económicas, y yo lo pondría de esta manera, yo lo pondría un poco de otro modo, ¿no? Yo diría que esas categorías propias de la teoría económica post-90, o pre-90 diría yo, incluso en términos así estrictamente académicos, es en sí mismo un marco teórico con carácter normativo fuerte, pero que muchas veces se esconde, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Hay un artículo muy famoso que se estudia en economía política, no los voy a latear con cosas así excesivamente técnicas, pero que se llama ¿Por qué las democracias producen resultados eficientes? ¿Ya? Entonces Whitman en ese artículo dice, mira, las democracias a muchos les parecen que producen resultados indeseables, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo quiero mostrar que eso es falso. ¿Y cómo lo demuestra? Porque claro, si es que hay algo que parece que es ineficiente, en el sentido técnico que los economistas le dan a ello, que es un sentido normativo, es decir, en la medida en que es posible aumentar o no aumentar el bienestar de un grupo determinado de personas sin perjudicar a otras, eso, dice Whitman, en realidad, si fuese posible, agentes perfectamente racionales ya lo habrían cambiado, ¿no? Y entonces parece que la derecha, no quiero decir la derecha, pero si uno toma como elemento intelectual la economía del bienestar, digámoslo así, las fallas de mercado, el papel del Estado y del mercado, a la luz de esa teoría económica, uno puede terminar justificando el status quo, tratando de defenderlo, y solo con argumentos que apunten al carácter supuestamente eficiente de ciertas instituciones económicas y políticas, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que yo lo diría en términos más fuertes, ¿no?, de lo que lo dijo Josefina. No es que a la derecha le faltaron ideas, es que el marco teórico del que pendían muchas de sus justificaciones, no todas, por cierto, pero muchas de ellas, era un marco que implícitamente a veces el argumento técnico estaba muy bien argumentado, ¿no es cierto?, pero muchas veces el argumento político era disfrazado de argumento técnico y muchas veces a sabiendas de eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un peligro importante. Ahora bien, si bien es cierto que la batalla de ideas, como se la ha llamado, ¿no es cierto?, en ese terreno al menos la derecha parece muy débil actualmente, yo pondría dos matices a eso, ¿no? Lo primero es que cualquier batalla de ideas propiamente tal requiere un compromiso de ambas partes o de las partes involucradas, dos, tres o más, de una cierta adherencia a normas racionales de discusión y de debate, ¿no? Y en ese sentido, en parte es cierto que la derecha puede haber perdido posiciones por falta de ideas, en parte también es cierto que hay ciertos sectores, o al menos ciertas actitudes al interior de la discusión constitucional previa a la convención y al interior de las discusiones propias de la convención actualmente, que parecen eludir ciertas normas racionales y básicas del debate democrático. Y entonces en ese sentido obviamente la responsabilidad es compartida, como indicaban Sergio y Josefina, pero pondría ojo a que cualquier articulación política dentro de la derecha, pero al mismo tiempo cualquier intento de diálogo, ¿no es cierto?, con los sectores de la izquierda más radical, van a suponer por parte de ambos sectores la adherencia a normas racionales de debate democrático. Si eso no está, entonces es muy poco lo que se puede hacer, por más impresionante que sea el esfuerzo articulador de parte de la derecha. Y para cerrar, quisiera mencionar cuáles son los puntos que pudieran unir, ¿no es cierto?, a la derecha. Y va a parecer paradójico que yo proponga, después de haber dicho que lo que unió a las almas de la derecha era el ordenamiento económico, yo diría que justamente allí, dado lo que sabemos hoy,
tanto en la academia como en discusiones públicas, de la flexibilidad, de las cosas que se pueden discutir efectivamente sin abandonar principios elementales técnicos de teoría económica, en cómo pensar un ordenamiento social, un nuevo pacto social, ¿no es cierto?, que permita saldar, digámoslo así, una serie de deudas históricas que se tienen en materia económica y política. Y a mí me parece que algo así como una especie de estado de bienestar es más o menos inevitable de aquí hacia adelante. La clave está en cómo plantearlo. Las variedades de estados de bienestar en el mundo son muchas, hay casi una literatura francamente escolástica al respecto, pero es justamente allí donde se pueden buscar ideas interesantes, ¿no es cierto?, que sean compatibles con el ideario de una centro-derecha articulada ampliamente, pero que sin embargo la pongan en diálogo constante con las propuestas que están siendo levantadas, ¿no es cierto?, en la convención en distintos modos. Eso, gracias. Muchas gracias, Matías. Han estado muy interesantes las intervenciones y, por cierto, que han surgido varias preguntas. Por ejemplo, Sergio ha señalado que es indispensable que al interior de la Convención Constitucional se den lógicas inclusivas, que exista una imparcialidad como condiciones para el debate. También Matías ha señalado que tienen que haber normas que permitan normas racionalizadoras del debate. ¿Qué herramientas, le pregunto a los tres, qué herramientas existen hoy día en la forma en cómo está diseñado el proceso constituyente que precisamente van a permitir lograr esa mayor inclusión, esa imparcialidad que guíe el debate? Porque la verdad que no es lo que hemos visto hasta ahora. Estamos ante una convención constitucional que además ha sido definida por varias personas como una convención que representa muchas identidades. ¿Cómo dialogan esas identidades más allá del espectro político que está representado en la convención? ¿Y cómo eso puede influir en los desafíos que tiene la centro-derecha al interior de la convención? ¿Seguimos el mismo orden, Catalina? Sí, si lo prefieren así. Sí, muchas gracias por la pregunta, Catalina. Yo creo que no está asegurado el carácter inclusivo y consensual de la Convención Constitucional, ¿no? Aquí existe el riesgo de que el deber ser de la política constitucional no corresponda con la realidad. El proceso estaba originalmente diseñado para que la centro derecha pudiera obtener más de un tercio, ¿no? Con esa expectativa se pensaba que la existencia de los 2/3 para aprobar las nuevas normas iba a dar de nuevo un poder de veto dentro del sistema. Pero la verdad es que eso no está garantizado. Hoy día yo creo que el carácter consensual e inclusivo de la convención va a depender de la posibilidad de que las distintas facciones puedan construir acuerdos de manera positiva entre sí, excluyendo a las posiciones más radicalizadas del debate. ¿Ya? Y para que eso se pueda dar, es necesario velar para que las condiciones, para que exista una genuina deliberación y acuerdos existan. Las distintas partes deben poder comprender e identificar los límites que tiene el adversario para poder negociar y encontrar los espacios comunes. Para que eso se dé, hay que rechazar los mecanismos de democracia plebiscitaria, que lo único que hacen es darle más visibilidad a las posiciones radicalizadas y presentan alternativas binarias de todo o nada con una lógica de ganadores y perdedores. Hay que abandonar la lógica de ganadores y perdedores, y para eso, en esto, la representación es insustituible. O sea, uno puede tener canales participativos que puedan agregar más perspectivas al proceso y que puedan incluir además demandas que históricamente han estado silenciadas y no han sido suficientemente visibilizadas. Pero ese debe ser el rol de los mecanismos participativos. La verdad es que los acuerdos, para que ellos se puedan dar de una lógica genuinamente inclusiva al final del día, necesitan representación y necesitan representantes que puedan dialogar entre sí en condiciones adecuadas, ¿ya? Y para eso tienen que hablarse entre sí y no a sus audiencias y no solamente a las audiencias externas que están a ellos. Por eso las condiciones son tan importantes y tenemos que evitar, por ejemplo, la idea de los plebiscitos dirimentes que van en contra de esto, y tenemos que promover ideas tales como la doble revisión, la comisión de armonización, la circularidad al final del proceso, ese tipo de herramientas procedimentales que son muy útiles para poder ayudar a generar confianzas entre políticos rivales. Eso procesalmente, digamos, en la Convención Constitucional es a lo que tenemos que aspirar. Ahora, en la construcción de los contenidos de la Constitución, además, debiéramos distinguir muy bien cuáles son las lógicas que vamos a construir para la política constitucional del futuro, de manera que la renegociación del pacto constitucional pueda obedecer también a lógicas que deban ser constitucionales separadas de la política ordinaria.
Bueno, yo acá me siento muy poco capacitada en términos técnicos para responder, porque creo que en parte tiene mucho que ver con reglas que logren imponerse, y ahí Sergio probablemente es el que podría seguir hablando de ejemplos de reglas que serían necesarias para que eso avance, ¿no? Yo tiendo a pensar, o sea, más allá de la discusión sobre las reglas, creo además que la comisión de reglamento de la convención es de las que ha funcionado mejor, y en ese sentido tengo esperanzas en esa línea, al menos, tengo más esperanzas. Pero también quiero como hacer referencia al nivel como que queda como por fuera del ámbito como exclusivamente procedimental. Aunque creo que se deriva originalmente de una regla, ¿no? Que el hecho es de que hayan logrado primar los 2/3 en la convención, y el hecho, aunque parezca, la derecha por cierto es minoría, ¿no? Pero la izquierda no está articulada, ¿no? Es un grupo que está muy fragmentado hoy día. Y el hecho de que esté la exigencia de los 2/3, siento que y en paralelo hayan habido gestos desde la centro-derecha, pero también algunos desde la centro-izquierda, que los puedo graficar, han ido ayudando a establecer, digamos, de a poco, siempre en precario, ¿cierto? Siempre con otras dinámicas y lógicas amenazando en paralelo, pero ha ayudado a ir estableciendo ciertas condiciones mínimas para que sea posible ese diálogo racional, ¿no? Solo pongo dos ejemplos y quizás puedo quedar como ingenua, ¿no? Pero creo que ilustran el tipo de camino que se puede abrir. Uno es la carta que mandaron el grupo de convencionales a los pueblos originarios. O otro ejemplo es que finalmente ganó el tema de las vicepresidencias que representando a todas las fuerzas políticas, que uno de ellos fue elegido con votos desde la lista del pueblo hasta Renovación Nacional, ¿cierto? Este grupo de la centroizquierda, no me acuerdo cómo se llama, de convencionales vinculados al Partido Socialista, que armaron un colectivo propio al interior de la convención, autónomo, ¿no? En fin, siento que hay como señales, por así decir, políticas, ¿cierto? Gestos que se van dando en el despliegue mismo de la convención, gracias a ciertas reglas mínimas como los 2/3 o el tema de las vicepresidencias, que van rompiendo las lógicas como más estridentes, ¿cierto? Que dificultan el diálogo, y que permiten ir abriendo como un nivel distinto de acuerdo, ¿cierto? En la lógica que decía Sergio, de la inclusión, no de la revancha, etcétera, ¿no? Porque creo que el desafío o sea, el gran desafío acá, si seguimos a Sergio con la pregunta de cómo hacemos que la convención se vuelva una instancia inclusiva y no de revancha, es articular un eje amplio, ¿cierto? Desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda institucional o democrática, por así decir, ¿no? Y que se articule, yo estoy de acuerdo, de nuevo, para no ser ingenua, que eso se articule depende, por cierto, del otro lado, y en eso no podemos, no está en nuestras manos necesariamente, pero sí desde el sector se pueden hacer gestos y se pueden abrir dinámicas, lógicas que fomenten y ayuden, o al menos permitan decir, la derecha no se resignó en la convención a hacer una participación meramente testimonial, que lo único que hace, a mi juicio, aparte de arriesgar a que la centro-derecha no pueda influir, es a colaborar a que se instale las lógicas de revancha, ¿no? Entonces eso, solo quería agregar a esta dimensión más procedimental estas cuestiones, por así decir, más políticas, más de la práctica cotidiana de la convención, que van ayudando, creo, en medio de la precariedad, a fijar las condiciones para ese acuerdo, para esos acuerdos. Inevitable que al interior de cualquier proceso deliberativo en torno a un fin común se den estas
facciones, ¿no es cierto?, estructuradas no en base a proyectos políticos amplios, sino en base a fines concretos, muy específicos, o a reivindicaciones, ya sea históricas o contemporáneas, ultra específicas. Es un fenómeno global, no tenemos mucho que hacer, y lo que sí tenemos que evitar es que otro fenómeno global, que potencia el anterior, que es el impacto que tienen las redes sociales en la argumentación y en el modo de interacción que tienen los procesos deliberativos, y qué mayor ejemplo que el Pleno de la Convención para esto, es justamente reforzar ese aspecto identitario y dado a la facción, digámoslo así, que es alimentado por el hecho de que tengo que estar transmitiendo en vivo, ¿no es cierto?, a mis seguidores en Instagram o a mis seguidores en Twitter, y eso genera unas dinámicas bastante perversas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los incentivos a los que se enfrentan actualmente muchos con convencionales, y esto aplica a convencionales de todo sector político, son medios perversos en esa línea, ¿no? Y entonces cualquier mecanismo procedimental que intente alterar levemente esos incentivos. Yo seré muy heterodoxo en materia económica, pero no he abandonado al menos el principio de que los incentivos importan. Y esos incentivos, obviamente, en la medida en que puedan alinearse de manera tal que fomenten, ¿no es cierto?, la convergencia, las coaliciones, el diálogo, ¿no es cierto?, evidentemente vamos a tratar de aminorar el posible impacto negativo de estas tendencias que son, como decía, globales y medio inevitables. Muchas gracias, Matías. Voy a llevar entonces la pelota ahora a lo que nos señalaba Josefina en su primera intervención y también en cierta medida Matías, y lo voy a mezclar un poco con algunas inquietudes que han surgido de preguntas de nuestra audiencia. Josefina decía que lo ocurrido en noviembre, a partir de octubre de 2019, con el estallido social, faltó una interpretación desde la derecha de lo ocurrido en ese momento, faltaron categorías para lograr interpretar lo ocurrido. ¿Existen hoy día esas categorías? ¿Existe un diagnóstico claro desde la centro derecha o es un diagnóstico que se ha ido construyendo al interior de la Convención Constitucional sobre la marcha y cómo eso va a influir en la discusión de los contenidos? También desde el público preguntan cuáles son hoy día los temas que permiten acercar posiciones a la centro-derecha respecto de otros sectores que están en la Convención Constitucional, es el sistema presidencial, el sistema político, o son los derechos sociales, la construcción de un estado de bienestar, como dice Matías, o un estado social de derecho. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Y también, para referirme a una última pregunta del público, dentro de todo este marco, ¿cómo van a influir las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales en las dinámicas que se den al interior de la Convención Constitucional? Josefina, no sé si quieres partir tú, que no hay una pregunta para... Bueno, muchas preguntas juntas. Y están las categorías, creo que sí, esa es parte por eso hemos hecho esta crítica, o sea, porque es como decir, se cerraron a un prisma disponiendo de otros, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo primero es volver sobre referencias propias como las que mencionábamos, ¿no? Que permitan nutrir una reflexión intelectual más sofisticada que tiene que ver, va a sonar como una defensa gremial, ¿no? Pero volver sobre autores fundamentales y olvidados del sector, solo por nombrarlo, ¿cierto? Góngora, Morandé o Vial, ¿no? Acaba de sacar, de hecho, Idea País, un muy bonito libro de compilación de sus columnas, que creo que pueden ser muy, muy inspiradoras y reveladoras para el momento que vive Chile. Y también a abrirse disciplinarmente, ¿no? O sea, esta ortodoxia económica también renunció a nutrirse de referencias más amplias de las ciencias sociales, ¿cierto? Y, no sé, incluso de la ficción o la literatura, ¿no? O sea, cuando uno ve quiénes fueron los que alertaron este proceso, esta crisis, estaban en la literatura, estaban en la sociología, estaban en la ciencia política, ¿no? Y esas referencias, la derecha, no tengo bien claro por qué razón no las estaba revisando, no sé si por la ortodoxia económica o también por considerar que eran campos que estaban dominados por la izquierda, ¿no? Y que son una tragedia, eso es una tragedia porque es el abandono de la interpretación de la sociedad, que además, de nuevo, lo que tiene la izquierda es un diagnóstico hegemónico, pero cuando uno va a los estudios, a la evidencia,
no está resuelto. Y cuando uno ve el comportamiento de la ciudadanía en las elecciones, ¿cierto? En las encuestas, por más cuestionadas que estén, etcétera, nadie tiene resuelto, nadie ha logrado interpretar realmente lo que las personas quieren, y por eso el comportamiento electoral, por ejemplo, de la ciudadanía ha sido por ahora muy volátil. La gente está politizada, pero no ha resuelto qué sector, ¿cierto?, es el que apoya y el que representa y por eso el escenario presidencial está súper abierto, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante nutrirse de la evidencia que hay levantada, que es mucha. Solo por poner un ejemplo, el material que ha recopilado el proyecto de Tenemos que hablar de Chile. Ahí hay un material para armar una candidatura. O sea, yo lo encuentro impresionante, ¿no? Cómo han recogido, además que es evidencia que contradice ciertas hipótesis muy instaladas desde el estallido, ¿no? Por parte de la izquierda. La idea de que no tenemos nada que perder, la fuerza de las lógicas como desinstitucionalizadoras, ¿cierto? La gente tiene demandas de cambios sustantivos, pero que entreguen certidumbre a sus vidas, en todo sentido. O sea, pero porque las personas han conseguido mucho, con mucho esfuerzo, sin ningún apoyo, sí tienen mucho que perder, contrario a lo que el eslogan de octubre decía, ¿cierto? Y lo que se necesita son respuestas que entreguen certidumbre y que sean cambios estabilizadores, por así decir. Y en eso la derecha puede tener cosas mucho más sustantivas y más... con las que se mueve mejor que la izquierda, ¿no? Porque estabilizador o cambios que den seguridad no solo tiene que ver con materias sociales, ¿cierto?, de pensión, salud, sino, por ejemplo, de orden público y de control de la violencia, que es algo con lo que la izquierda se mueve de forma muy incómoda, ¿no? Le cuesta mucho, y que es un tema fundamental, o con materias vinculadas a migración, que es otra materia con la que la centroizquierda, la izquierda progresista se mueve de forma muy, muy compleja, ¿cierto?, sobre todo respecto a las experiencias de los grupos más desfavorecidos, de los grupos más pobres respecto a ese fenómeno, ¿no? Entonces, creo que, bueno, de nuevo, hay muchas referencias disponibles que permiten nutrir ese diagnóstico que yo creo que no está resuelto, no está hecho, y hay que aprovechar el proceso de la convención, el proceso de la candidatura presidencial y parlamentaria para iniciar en paralelo, aunque es una tarea de largo plazo y de largo aliento, empezar ese trabajo, ¿no? Sabiendo que en el corto plazo no se va a resolver, pero que es bueno, las lógicas de largo plazo están, como decía Sergio, están en un mal momento, pero creo que solo va a ser un proceso de resultados largos, ¿no? Pero hay que aprovechar este mismo momento para hacerlo. Y solo para cerrar, porque no quiero alargarme tanto, un ámbito de encuentro, yo quiero compartir lo que dice Matías, ¿no? Es el de un estado de bienestar, algo así como un estado de bienestar, en el que se puede encontrar la centroderecha en su diversidad, y cómo además va a lograr ofrecer algo distinto al estado de bienestar que quiere formular la izquierda, ¿no? Donde el principio subsidiario, por ejemplo, pueda tener algo relevante que decir, a pesar de que es una categoría tan vilipendiada por razones que bien conocemos, ¿cierto? Principio subsidiario que, sin embargo, puede ser fundamental para ayudar en objetivos muy sentidos como la demanda de descentralización, ¿no?, que tiene la ciudadanía. Entonces, creo que esa materia, en el fondo, la entrega de certidumbre en términos como amplios, ¿cierto?, de ese objetivo, que implica materia social, materia de orden, etcétera, puede ser un ámbito donde se puede encontrar el sector, la centro-derecha. ¿Y quieres continuar? Gracias, Sergio. Sí, bueno, me colé en la fila, Matías. Son hartas preguntas y son hartos puntos de vista. Yo creo que hay que aquí primero asumir que existen clivajes que no se van a organizar sobre la base de la izquierda o la derecha. Hay cosas que no van a unir completamente a la derecha, hay cosas que no van a unir completamente a la izquierda. Algunos le han llamado a esto la idea de la geometría variable, que se debiera dar también al interior de la Convención Constitucional. Ahora, cuando uno tiene elecciones, las elecciones artificialmente obligan a personas que piensan distinto a formar alianzas, ¿no? Entonces estos clivajes se terminan rompiendo. A mí me gustaría que los clivajes nuevos de la derecha fueran clivajes pluralistas e inclusivos, fueran clivajes pro-migratorios, por ejemplo. A mí no me parece impresentable la discusión que están teniendo hoy día por los diarios, el gobierno con la Corte Suprema
problema a propósito de los decretos de expulsión. Me parece realmente impresentable. Y yo creo que no hay que tener miedo por la derecha no debiera tener miedo por la necesidad de ir unidos por razones pragmáticas en las elecciones, de defender ideas pluralistas e inclusivas. Y yo creo que en la Convención Constitucional esta idea se puede manifestar justamente para aislar a aquellos que genuinamente no quieren construir una constitución para Chile. Aquellos que quieran boicotear el proceso debieran quedar fuera del proceso. Y sería una muy mala noticia que la derecha se aliara con esas personas que no quieren llevar adelante este proceso. Por eso me parece muy buena noticia la Carta de los 15 convencionales dirigida a los pueblos originarios. Yo creo que la manera de la derecha de convocar debiera ser reconociendo las diferencias, reconociendo el pluralismo y dando espacio y no silenciando ni apagando estas ideas. Ahora, Josefina tenía razón, o sea, hoy día la derecha tiene muchos intelectuales públicos, no solamente hoy día, los ha tenido desde hace mucho tiempo. El problema es que las ideas que se están construyendo sobre la base de estos intelectuales públicos muchas veces no llegan al relato que los políticos tienen que construir o las narrativas que los políticos tienen que hacer para empujar sus propias agendas. Y por lo tanto, esos relatos se quedan en las cartas del director, ¿no? Se quedan en las columnas en el Mercurio, pero no llegan al debate público más amplio. Y ese es un rol que los políticos debieran asumir. Aquí se necesita liderazgo político para que las ideas de los intelectuales de derecha puedan ser influyentes en el debate público. Por eso el cambio cultural que tiene que vivir la derecha, de la cultura de los vetos a una cultura de argumentar por las ideas propias, no es insuficiente si va de la mano solamente de la construcción de ideas, porque esas ideas ya están. Lo que hace falta es renovar la clase política, creo yo. Y el proceso constituyente da una oportunidad para renovar la clase política, y esa es una oportunidad que hay que tomarla. Ahora, renovar la clase política puede también conducirnos a un camino muy malo, ¿no? Nada asegura que la renovación de la clase política nos va a llevar por buen camino. Pero bueno, hay que enfrentar esta oportunidad, ojalá pensando en construir hacia para bien. Sobre la pregunta relativa al calendario electoral y a cómo las elecciones presidenciales y parlamentarias pueden influir en el proceso constituyente, uno aquí no puede predecir el futuro, pero al menos en teoría a mí me preocupa mucho, obviamente era razonable modificar el calendario de la Convención Constitucional y el proceso constituyente por la pandemia, pero produjo un resultado inesperado, y es que los intereses de corto plazo asociados a las elecciones pueden influir en los acuerdos políticos que se tienen que dar para las normas de la nueva Constitución. Y esa es una muy mala noticia, y es una muy mala noticia porque hace que intereses de corto plazo puedan influir en una política constitucional que debiera estar mirando en el largo plazo. Por eso es de esperar que exista suficiente liderazgo político al interior de la Convención como para hacer que esos intereses de corto plazo no perjudiquen la construcción de acuerdos pragmáticos, ¿ya? Y la derecha debiera, y no solamente la derecha, toda la Convención debiera entender que la mejor manera de enfrentar el proceso constituyente es con pragmatismo. El estándar de las normas que debieran quedar y no debieran quedar en la Constitución debiera ser el siguiente. Esta es la pregunta clave, a mi juicio. Si con la norma que estoy aprobando la derecha y la izquierda puede gobernar el día de mañana, entonces es una norma que debiera estar en la Constitución, ¿no? Si con la norma que estoy aprobando algún sector político democrático no puede gobernar con sus propias ideas, entonces esa norma debiera quedar fuera de la Constitución. Esa es la pregunta que los constituyentes debieran hacerse, y esa es la forma, creo yo, de encontrar esos espacios comunes. Y eso implica en muchos casos no renunciar a las ideas propias, sino simplemente trasladarlas al terreno de la política ordinaria, ¿ya? Para que efectivamente la Constitución pueda servir para que todos podamos gobernar el día de mañana con los límites de la democracia, ¿ya? Ese es el estándar, y a eso debiéramos llegar. Y para eso es necesario cruzarlos, es necesario construir puentes, es necesario llegar a conversar con aquellos que piensan distinto, y el atrincherarse es no entender cómo la política constitucional debiera hacerse. Son muy interesantes todas las observaciones que han hecho Josefina y Sergio. Yo no sé si podría agregar con tanta lucidez, pero quisiera referirme solamente a las dos primeras preguntas que tú mencionabas, Cata. O sea, primero la pregunta respecto a las categorías intelectuales, y luego la pregunta respecto de los temas que podrían generar unión en la centroderecha. Sobre cómo afectan las elecciones, yo no tengo nada que agregar a lo que dijo recién Sergio. Estoy plenamente de acuerdo y me parece que lo formuló de manera muy lúcida. Respecto a las categorías intelectuales de la derecha, yo diría que hay dos cosas que solemos olvidar, ¿no? Primero,
es que muchas categorías que hubieran sido útiles a ciertos sectores de la derecha para entrar en diálogo con los sectores de la izquierda ya estaban en los mismos autores propios referentes de la derecha, sobre todo de la derecha liberal. Piénsese, por ejemplo, en la discusión sobre el IFE, ¿no? Y sobre la supuesta universalidad del IFE. Al comienzo de la pandemia, esa discusión le generó mucha incomodidad al gobierno, muchísima incomodidad. Y claro, muchas personas advirtieron, me incluyo, de decir, mire, hay condiciones de incertidumbre de tal magnitud que incluso en autores supuestamente ultra neoliberales como Friedrich Hayek hay espacio, ¿no es cierto?, para redes de protección social de carácter no selectivo, ¿sí?, y sin condicionante, dadas las situaciones de incertidumbre radical. Pero no, claro, fuimos tildados de que estábamos renunciando a las ideas de la izquierda, pero en fin, las presiones políticas fueron lo suficientemente fuertes para que inevitablemente el gobierno tuviera que acceder a algo así como un IFE más universal y del cual ahora le va a ser difícil desmarcarse, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al mismo punto, que es algo que se suele achacar a ciertos sectores de la centroderecha, que es que la centroderecha habría, la derecha más social, si ustedes quieren, habría, ¿no es cierto?, asumido como propias categorías de la izquierda. Cuando yo diría que al revés, ¿no? Hay categorías que estaban en el discurso de la izquierda, evidentemente, pero que ya estaban de mucho antes en el discurso de esa misma centro-derecha. Piénsese en la reivindicación, ¿no es cierto?, de la deuda histórica respecto de los pueblos originarios. El mismo Gonzalo Vial, ¿no es cierto?, en ese conjunto de columnas que se publicó hace poco por Idea País, y que pueden leer, yo creo, con mucho gusto y con mucho fruto, ¿no es cierto?, quienes estén interesados en la discusión convencional. Yo lo digo, obviamente tengo mis sesgos, ¿no? Pero en el mismo Gonzalo Vial, el análisis que él hace, ¿no es cierto?, del proceso de pacificación y de lo que eso implica, ¿no es cierto?, para nuestra deuda para con los pueblos originarios, es bastante impresionante y hasta duro, ¿no? Y entonces en ese sentido yo no veo por dónde las ideas de la centro-derecha tengan que asumir las categorías intelectuales de la izquierda, pero eso no quiere decir que no puedan asumir las demandas concretas que la izquierda está tratando de hacer frente con ciertas categorías intelectuales, que es muy distinto, ¿no? Entonces esa distinción me parece sumamente relevante. Y pongo como ejemplo, y esto me sirve para contestar la segunda pregunta, que es respecto de los temas que podrían generar unión. Y mi impresión es que en los temas al interior de la centro-derecha, los temas relativos a derechos sociales, ¿no es cierto?, o a un cierto tipo de estado de bienestar, me parece que no solo son temas que están en el centro, digámoslo así, del origen de la crisis social que vivimos desde octubre, sino que además son temas en los que hay una flexibilidad enorme para pensar en instituciones muy diversas entre sí, que sean compatibles con principios como el principio de subsidiariedad, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, logren aquellos fines, ¿no es cierto?, que la gente parece demandar. Basta leer cualquier etnografía, ¿no es cierto?, o estudio detallado cualitativo respecto de las demandas que comienzan a surgir a partir del 18 de octubre, y uno ve que al comienzo es muy fuerte el tema pensiones, el tema ISAPRE, ¿no es cierto?, el tema educación, y luego empiezan a aparecer estas otras cosas de el cambio constitucional, de el presidencialismo versus el parlamentarismo. No es que no sean temas que no estén en la lista de prioridades de las personas, pero mi impresión es que lo que realmente hace falta es saldar una deuda muy grande que tenemos con inequidades bien profundas en materia de salud, en materia previsional, que no tienen nada que ver o sea, que no tienen nada por qué alejarse. Las soluciones que uno ofrezca a esos desafíos no tienen por qué alejarse en lo absoluto de ideales que son profundamente compatibles, ¿no es cierto?, con la centro-derecha. Muchas gracias, Matías. Queremos agradecer a nuestros tres panelistas. La verdad que las preguntas en el chat fueron varias, bastante profundas, con un nivel técnico también bastante desafiante, pero creo que fueron abordados todos los tópicos que ahí se señalan por cada una de sus intervenciones. Así que quiero agradecerles a ustedes y también a la audiencia que hemos tenido el día de hoy, en nombre de los tres centros de estudios, Horizontal, el IES e Idea País, por la asistencia al seminario de hoy, el cual fue grabado, así que me imagino que, porque alguien preguntaba en el chat si iba a estar disponible para poder verlo después, creo que la respuesta va a ser que sí, de los organizadores. Así que nada más que agregar, agradecerles la asistencia y hemos terminado puntualmente a la hora que nos habíamos propuesto. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao.